luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, persiguiendo la patria. Como hermanos del arte luchemos, bella mella en el rito encarnó, si cual Sánchez al mar huyamos, venceremos como un veloz, nos dejamos usados marchemos, por senderos de gloria y honor, y otra vez algo venceremos, y otra vez algo seremos, a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios, y el reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo la patria. Amigas y amigos de toda la República Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional, y por supuesto, aquellos y aquellas que nos sintonizan allende los mares, a través de nuestra página web, vegatv.com. A partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Bueno, y en el transcurso de la próxima semana se inician una serie de actividades oficiales y otras no oficiales también, que tendrán como objetivo principal la conmemoración del 50 aniversario de la Guerra Patria de abril de 1965, reiterando, en nuestra opinión humilde, el más importante acontecimiento histórico de nuestro país del siglo pasado, del siglo XX. De manera pues que para ello nosotros damos inicio a una serie de entrevistas con grandes personajes, con destacadas personas que pusieron alma, corazón y vida por el restablecimiento no solamente de la constitucionalidad en nuestro país, sino también por jugarse el todo por el todo, por el restablecimiento de la soberanía plena del pueblo dominicano en momentos tan difíciles. De manera pues que nosotros en este espacio de hoy tenemos el grato honor para nosotros, un privilegio, lo es también para todo el pueblo dominicano, de contar con una de esas grandes figuras, con uno de esos héroes que pusieron, como dije al inicio, alma, corazón y vida para que nuestro país viviera en democracia, restableciera el orden constitucional. Y para ellos damos la más cordial bienvenida a el señor Mauricio Fernández Domínguez, hermano del gran ideólogo de la Guerra Patria de abril de 1965, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y también a su queridísima esposa. Muy buenas noches, ¿cómo se siente? Bien, muchas gracias, un honor tenerlo por acá. No, yo pienso que el honor es nuestro, ¿no? Y sobre todo que en este espacio, como les dije, nosotros vamos a reencontrarnos con la historia, pero a través de ustedes, que son sus protagonistas verdaderos. Bien, gracias. Estamos a su orden. Así es. Bueno, de hecho, hay una
pregunta que cobra conexión inmediata con ese acontecimiento tan trascendental del siglo pasado, la Guerra de Abril de 1965, iniciada un 24 de abril. Si mal no recuerdo, yo contaba con apenas 5 años de edad, era sábado ese día, ¿no? Sábado, lo recuerdo perfectamente bien, puesto de que mi padre también era militar. ¿Qué recuerda don Mauricio Fernández Domínguez de los inicios de la Guerra de Abril ese día? En realidad, no teníamos, las personas que estábamos involucrados en el movimiento constitucionalista, no teníamos una fecha exacta de cuándo iba a empezar o qué iba a pasar, porque nunca se pensó que iba a haber una revolución, sino que iba a haber un movimiento de militares que se iban a encargar de restaurar la Constitución y la reposición del gobierno de Juan Bosch, que era lo que el coronel Fernández Domínguez planificó. No solamente volver a la Constitución, sino la reposición del profesor Juan Bosch como presidente de la República. ¿Y desde cuándo se venían ustedes reuniendo con ese objetivo? Teníamos bastante, yo te diría que desde antes del golpe de Estado que le dieron a Juan Bosch. ¿Se venían reuniendo? Antes del 25 no? de septiembre del 63. Seguro, porque el coronel Fernández Domínguez era el comandante de la batalla de la Carrera, tenía su equipo de hombres y estaba enterado de lo que estaba ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, gestándose para el golpe de Estado. Lo advirtió 2 o 3 veces, en 2 o 3 instancias. No sé por qué no se le hizo mucho caso en ese momento. Ocurrió lo que ocurrió y en consecuencia, automáticamente, antes de publicarse la deposición del presidente Bosch, Rafael le comunicó, le hizo llegar un mensaje de que él estaba dispuesto a rescatarlo en el Palacio Nacional, y el profesor Bosch se opuso a eso. ¿Dónde estaba en ese entonces su hermano, el coronel Tomás Fernández? En la batalla de la Carrera. En la academia, batalla de la Carrera. Correcto. Sí. ¿Usted ocupaba las funciones de capitán de la Policía Nacional en esos momentos? Primer teniente de la Primer policía. teniente de la Aquí policía. de puesto aquí en La Vega. Estaba de puesto aquí en La Vega. Ahora, cuando ocurre el golpe de Estado de Juan Bosch, yo estaba en Higüey de puesto. 25 de septiembre del 63. No, perdón, miento. Yo estaba en Higüey cuando mataron a Kennedy. Cuando matan a Kennedy, John F. Kennedy. correcto. 22 de noviembre de 1963. Sí, exacto. Vengo para aquí, para La Vega, porque el golpe de Estado fue... Ya se había dado el golpe de Estado, exactamente. Ya se había dado el golpe de Estado. Después que matan a Kennedy, a mí me trasladan para La Vega. Y estando en Higüey, en realidad, yo no tenía mucho contacto con los que estaban gestando ya el movimiento revolucionario. Dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas y la policía. Y la policía. Pero desde que llegué aquí a La Vega, me puse en contacto con Claudio, que estaba aquí en Santiago. Claudio Camaño Grullón. Correcto, éramos compañeros de armas. Inseparables. Siempre fuimos y somos muy amigos. Sí. Ahí complotando y hablando, ya Rafael lo habían extrañado del país. ¿Dónde se encontraba él? En España primero. Él estaba en España. Mandaron para España y luego lo mandaron para Chile. O sea, hizo un viaje a Santo Domingo. Le dieron 24 horas para que entrara a saludar a la familia, las cuales aprovechó para afinar alguna cosa. ¿Cómo andaban los acontecimientos? Correcto. Y de ahí lo mandaron para Chile. Pero ya el movimiento estaba muy... Además, el disgusto que había, no solamente en el pueblo, en las Fuerzas Armadas en sí, por la corrupción que existía y lo mal que... ¿Qué lo hizo a ustedes adelantar el movimiento? Porque ya me dijo anteriormente que no estaba planificado para ese día. Ahora, no. ¿Por qué se dio ese día? Porque ese día, 24 de abril,
como la conspiración estaba muy efervescente, los jefes de las Fuerzas Armadas hicieron preso al mayor Lora Fernández y a otro coronel. Y en el mismo instante, casi, el capitán Peña Tavera, que estaba ahí, Mario Peña Taveras. dio lo que se llama, no un contragolpe, porque no era golpe de Estado, eso de coger preso a un mayor y a un teniente coronel, sino revertió la cosa cogiendo el preso al jefe de Estado Mayor que estaba ahí. ¿Qué era en ese entonces? Rivera Caminero. No era Rivera Caminero. En ese libro que tú tienes ahí a la izquierda está Ok. completo. Lo tomaron preso. Tomaron preso a este señor y automáticamente prendió eso. La gente del PRD fueron puestos en auto. Peña Gómez llamó al pueblo a retirar a la calle. A través de Tribuna Democrática. Exacto. Que era la 1 de la tarde. Se Correcto. hacía. Pero hubo un impasse entre el 24 de abril y el 25, que fue el 26. El 25 era domingo, 26 Correcto. lunes. El 26 es que Don Henry renuncia y las negociaciones, yo estaba en Santo Domingo, estaba en el Palacio Ya usted se había ido de La Vega a Santo de Domingo. Santo Domingo, desde que empezó la No me diga. cosa. Me acompañaba una persona que vive aquí en La Vega, Oh, sí. ¿Quién primo, es? hermano mío. ¿Se puede primo, decir el nombre? ¿Cómo no? Miguel Augusto Fernández. Miguel Augusto Alias Fernández. Miguelo. Miguelo, oh, sí, Miguelo Fernández. Sí, En sí. la oficina del coronel Emilio Ludovino Fernández, mi hermano, Ajá, que hasta ese momento era consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ajá. En esa oficina era que se estaba debatiendo qué iba a pasar, porque había un impasse en las Fuerzas Armadas. Los constitucionalistas, nosotros, queríamos la vuelta del profesor Bosch, constitución, pero con la vuelta del profesor Bosch. Pero la gente de San Isidro y de aquel lado no querían a Juan Bosch. La gente de Wessing y Wessing. Exacto. Y el Pimpo de los Santos, esa gente se negaban rotundamente. Y en la oficina del coronel Fernández Rojas, que le pidió el hermano mío, Emilio, que era donde se estaban dilucidando esas cosas, estaba por la Fuerza Aérea Pedro Bartolomé Benoit, era el que estaba de esa parte. Benoit. Por la Marina de Guerra estaba Riz Santa María, coronel. Coronel Ruiz Santa María. Por la Fuerza Aérea estaba Dip Medina, piloto. Y aunque yo no participaba de la decisión, estaba en ese cuarto y oía Toda la discusión que todas se las estaba discusiones que dando. tenían ahí, las exigencias que hacía San Isidro, lo que propuso Riz Santa María, que era, yo en ese momento lo vi muy atinado, pero ¿Qué proponía? no tenía ni voz ni voto. Él proponía un gobierno de transición. Un gobierno de... O sea, en lo inmediato no estaba de acuerdo con la reposición de Bosch. Sino, No reposición de no votos, reposición sino de votos. un gobierno de transición. ahora un gobierno de transición Y a los civil. 90 días, Ajá, elecciones. a los 90. Pero ese gobierno se concebía como militar civil, Exacto. Una fusión. fusión de civiles y militares. Que se decidiría ¿Quién iba a ser el...? quiénes iban a hacer. Ajá. Pero nada, la gente de San Isidro tampoco entraron en eso. Lo que exigían era rendición de los constitucionalistas, Pura y simple. pura y simple, que volvieran a sus cuarteles y hacer un gobierno de transición y elecciones cuando se decidiera luego. O sea, era una propuesta contraria a la que llevaban Totalmente. ustedes. No. Yo recuerdo que en un momento dado, cuando se puso muy álgida la cosa, porque comenzaron a amenazar con que iban a bombardear, que iban a ametrallar, esas cosas, llegó el coronel Hernando Ramírez, que era el jefe
designado por Rafael, en ausencia de él, del movimiento. Dicho sea de paso, estaba enfermo, tenía un ataque de hepatitis o algo de eso. Pero estaba cumpliendo sus funciones ahí. Llegó él y llegó el hoy general La Chapelle. Y estaban discutiendo. Y La Chapelle, en un momento dado, agarró el fusil y se lo entregó al coronel Hernando Ramírez. Le digo, si es así como se van a hacer estas cosas, mire el fusil, yo para eso no fue que participé en este movimiento. Las instrucciones del coronel Fernando Domínguez es reposición de la Constitución y vuelta del profesor Gómez. Si no es así, aquí está su fusil y yo no estoy en él. Ahí se armó un pequeño impasse, siguieron las discusiones, San Isidro amenazando, nosotros aguantando, y en un momento dado el coronel Pedro Bartolomé Benoit se paró, y porque mi hermano Emilio le dijo a Pimpo de los Santos, estaba hablando por teléfono, bueno, pues si ustedes van a ametrallar y a bombardearnos, no amenacen tanto, empiecen, y trancó el teléfono. Y Pedro Bartolomé Benoit se paró y dijo, nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas son incapaces de dispararle al pueblo sabiendo que nosotros estamos aquí. Y en ese mismo momento le dio ese cañonazo a la ventana donde estábamos nosotros, la primera bomba, el primer cohetazo. No me digas. Y Estamos hablando de que eso fue en horas de la tarde ya. la tarde, sí. Imagínate tú lo que se armó ahí. A ese y a muchos otros no le volvería a ver el pelo más. No me digas. Bueno, Salimos afuera, porque el palacio estaba así de gente, dentro y fuera. Y gente del pueblo. del pueblo. Salimos a la parte frontal del palacio, con ametralladoras y con pistolas y cosas, y todos aviones tirando. Suerte que tuvieron la decencia o lo que sea, de que no le dispararon. La verdad que a la multitud no le dispararon. Ellos mataron ahí en ese incidente un soldado que estaba de centinela. Dentro del palacio. Fuera. Fuera. Mataron a esa persona. Bueno, ya hemos visto la parte del protagonismo de su hermano Rafael Tomás Fernández Domínguez. Escúchame que te interrumpa. En ese interín pasaron 2 días. Cuando nombraron a Ureña presidente. Rafael Estrella Ureña. No, Rafael Ureña. Sí, Rafaelito Ureña. Bueno, lo nombraron presidente. Y estando en el palacio, oímos un discurso que pronunció Rafael y lo pasaron por las emisoras. No sé cómo lo localizaron y todos fuimos a oír el discurso de Rafael, porque tú sabes que nos estaban acusando de comunistas. Sí, Rafael Molina Ureña. Rafael Molina Ureña. No, Rafael Molina Ureña no. Bueno, la cuestión es que nos estaban acusando de comunistas y Rafael hace un discurso muy ponderado, nos terminaba diciendo que no puede ser comunista un ejército que lucha por los símbolos patrios, Dios, patria y libertad, esas cosas. Nos emocionamos muchísimo todos, pero bueno, al otro día entraron los americanos. Bueno, estamos hablando de que pasaron desde el 24 al 27. al 27, bueno, fue el 28 en realidad la intervención en horas de la noche, correcto. ya cayendo la tarde del 28. Ahora bien, en ese lapso de tiempo de 4 días, ¿cómo surge la figura de Camaño? Muy interesante. Cuando ocurre lo del bombardeo y momentos antes del bombardeo, cuando lo que proponen es lo que le dije de un gobierno provisional y 90 días después elecciones, que La Chapelle le entrega el fusil y dice que se va para su casa porque para eso no fue que hicieron la revolución. Emilio me dice a mí, Emilio mi hermano, el coronel, me dice, localízate a Rafael y dile que no se atreva a venir para acá, que esto
Él estaba en Chile en ese momento. No, ya estaba en Ya Puerto estaba en Rico. Puerto Rico. Se había trasladado de Chile, Chile a Puerto Rico. Dice que no venga para acá, que esto se fuñó. Yo salgo, me vengo para La Vega, y en el puente de Bonao me encontré con el papá de la esposa de Rafael. Porque nos había sido imposible comunicarnos con él. Con doña Arlete, el papá de doña Arlete. Don César Fernández se llamaba. Y le digo, mira viejo, tú tienes modo de comunicarte con Rafael. Sí. Digo, pues dile que pasó esto y esto. Le expliqué lo que había pasado. Y cogí para La Vega, me reporté aquí. Un policía que andaba conmigo, desde que llegué lo trancaron. Aquí en La Vega. Aquí en La Vega. Ya ves. Yo me regué, dije, pero si tienen que trancar a alguien, que tiene que trancar a mí, que soy su superior, y fue quien me lo llevé. Ahí me embolacaron, me soltaron un muchacho. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, pero lo quiero dejar con una pregunta para que cuando entremos de nuevo hablemos sobre eso. El entorno familiar en el que ustedes se desarrollaron. Porque es bueno que dentro de todo esto nosotros conozcamos humana, los vínculos que ustedes tuvieron como tal, puesto de que su papá era militar también, y un militar de principalía durante la era de Trujillo, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar cuando retornemos para que sigamos conversando en esta interesante entrevista que llevamos a cabo con don Mauricio Fernández Domínguez, hermano del ideólogo y líder máximo de la guerra de abril de 1965, coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Adelante, señor director. Acuérdate de abril, recuerda la tenue palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío que desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí si abril te llega, tendida, fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Bien, y aquí estamos de vuelta con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad, por Vega TV. Y nosotros vamos a cumplir nuestro 8º aniversario el próximo 14 de junio de este año, de manera ininterrumpida, este espacio Cultura y Sociedad. Miren, quiero mostrarles a ustedes un material que ha sido recogido por la Fundación Fernández Domínguez, ¿no? La Fundación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, donde precisamente habla sobre su vida, su trayectoria, ¿no? Como militar de la patria, y que es muy bueno conocer para esta generación y las generaciones venideras de ese gran héroe de la patria dominicana, Rafael Tomás Fernández Domínguez. También aquí con nosotros otro material, un documental, el coronel Lora Fernández, uno de los
grandes también participantes y héroes de la Guerra de Abril de 1965 y que cayó mortalmente herido en la batalla del Matún, 19 de diciembre de ese año de 1965, cuando un grupo de militares y también de civiles, conscientes de los acontecimientos históricos que por lo que transitaba la nación, acudieron a conmemorar un aniversario más de la muerte del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez en Santiago de los Caballeros, junto a, bueno, varias de las grandes figuras de esa guerra patria, entre ellos el coronel Camaño y otros militares que le acompañaban ese día, 19 de diciembre de 1965. Estuvieron primero en una actividad en la Iglesia de la Altagracia de Santiago de los Caballeros y de ahí partieron al cementerio de la 30 de marzo y finalmente al Matún, donde había como especie de una pequeña recepción y fueron sorprendidos y ahí se produjo la batalla del Matún de 1965, 19 de diciembre de 1965. De ese acontecimiento este año también harán 50 años también. Y también le quiero presentar de su hermano, ¿no? Emilio Ludovino Fernández, que habla sobre el general Ludovino Fernández, ¿no? Padre de ustedes, alto jefe militar durante la era de Trujillo, ¿no? Cibaeño. Puñalero. De puñal, sí, de aquí, de este entorno, Santiago, La Vega, ¿no? Pues bien, se lo quiero presentar. Y otro que le quiero presentar, que me ha sorprendido por la cantidad de temas interesantísimos que trae, del mismo autor de Emilio Ludovino Fernández, es Ya es hora de hablar. Lo estuve viendo, sobre todo el índice, y los temas son súper interesantes y hay algunos temas que de hecho le pueden resultar bastante conmovedores por el relato que hace él. Bueno, pues es un gran aporte a la bibliografía dominicana, ¿no? Y yo se los recomiendo. ¿Está agotada esta edición, don Mauricio? No. Sí, está agotada. Bueno, es lamentable, pero se podrá conseguir por ahí, como dice, ¿no? ¿Verdad? Ya debe estar online. Es más fácil. Bueno, así es. Bueno, pues nosotros antes de irnos a la pausa, don Mauricio, conversábamos del entorno familiar de ustedes, de sus hermanos y sobre todo de Rafael Tomás y usted y sus otros hermanos, que en total eran 8, me decía, ¿no? 2 hembras y 6 varones de padre y madre, pero de padre eran mucho más, ¿no? ¿Y cómo era el entorno familiar? Pero creo que antes quería hacer alguna declaración sobre la acción de Camaño ¿Y cómo entra Camaño? Puesto de que había militares que no querían entrar en el proceso, entrando Camaño. Yo tengo esa información. No solamente eso, sino que hay que recordar como que desconfiaban. Que Camaño, en el golpe de Estado que vino Juan Bosch, fue de los oficiales que acompañó a Juan Bosch al exilio. Francis Camaño. Inclusive un incidente en la trayectoria, porque fue en barco que lo llevaron a Puerto Rico. Oh, sí. O sea, Camaño y Bosch tuvieron un pequeño incidente porque sabe que se estila mucho cuando hay actividades marítimas, cruceros y ese tipo de cosas, que el capitán de barco, si hay una travesía que dura más de un día, en cualquier momento dado, o sea, en el almuerzo o en la cena, invita a cenar a todos los que van en el barco, sobre todo a las principales personas que estén en el barco. Y Juan Bosch, aunque iba al exilio, era expresidente de la República. Ya en ese entonces. Y el capitán de barco lo mandó a invitar. Para cenar. Para cenar. ¿Y qué pasó? Y según me dicen, cuando llegó a la mesa donde estaban todos los que iban a cenar con él, que alcanzó a ver a Francisco Alberto Camaño ahí, dijo que no se sentaba en una mesa donde tuviera ese señor. No me digas. A Camaño tuvieron que agarrarlo. Paradójicamente Camaño fue de lo que más luchó. Por favor, para reponer la que da la vida.
Esa es Pero en la participación de Camaño en la revolución, no es como la gente piensa que se metió el día de la revolución a la revolución. que se metió. A revolucionario que participó por un azar de la vida. No fue así. ¿Cómo fue? Estando yo prestando servicio en Radio Patrulla, En Santo Domingo. en Santo Domingo, donde Camaño era el jefe. Por eso era la amistad que había entre nosotros. Oh, ya entiendo. La vinculación de ustedes, Claudio. Muy buena, éramos muy amigos. Se daba el caso que Rafael quería entrar al país clandestinamente y no tenía manera de cómo entrar. Lo había intentado por avioneta, por esto, por lo otro, y no había manera. En un momento ahora Rafael me avisa que viene, y que viene por el puerto de Santo Domingo. Pero desde Puerto Rico Desde para Puerto acá. Rico, Desde venía Puerto en Rico barco. para acá. Ajá. Para entrar por el puerto de Santo Domingo. Yo hablo con Camaño, se lo digo. Me dice, oye, pero hay una cosa muy fuerte. Esta gente tiene un servicio de inteligencia muy bueno. Porque yo quiero que tú sepas que hoy casualmente, en la reunión de oficiales donde yo estuve, en la Plana Mayor, se dio orden de que la policía ocupara el puerto de Santo Domingo. Y es esperando a Rafael que está. Seguro. ¿Qué día más o menos estamos No, hablando? eso es mucho antes de la revolución. Mucho antes de la Muchos revolución. meses antes de la revolución. Entonces me dijo, y yo le dije, digo, ¿y qué va a pasar cuando Rafael llegue aquí? Me dijo, yo no sé lo que va a pasar. Lo que yo te puedo decir es que yo voy y lo busco. Me dijo Camaño. Yo voy y lo recibo. Lo que va a pasar, yo no sé qué. O sea, para que tú veas por dónde andaban La empatía y la coordinación que había ya de todo el movimiento que se estaba gestando al interior de las Fuerzas Armadas y la policía. Correcto. Excelente. Háblenos de su entorno familiar. Del entorno familiar, mi casa vivía llena de muchachos, porque como teníamos Su tantos casa hermanos, paterna. en mi casa nunca hubo menos de 14 o 15 hermanos juntos. ¿Su casa geográficamente dónde? En la Hilario Espertín 19, en la capital. En la capital. Estamos hablando de qué sector. El sector de la voz dominicana, cerquita La de voz dominicana. por ahí. Bueno, atrás del colegio de los padres. Estamos hablando exactamente por la San Martín. Exacto. Ese era el barrio de nosotros. Sí. Él te decía que una anécdota importante es el valor que tuvo la madre de nuestra de criarle de todos los que no eran de ellos, le crió 15 muchachos, papá. 15. Además de los 8 que eran de padre y madre. Bueno, es una heroína. Y no solamente que le criaba a los 15, no. Que cuando se enteraba de que había uno por ahí que estaba medio mal pasado, iba y lo buscaba ella misma, se lo llevaba para su casa. Óigame eso. Entonces nos criamos en un ambiente de una camaradería tremenda. Rafael siempre fue el líder. Ahí está la foto de el coronel Rafael Tomás Fernández. Aunque no era el mayor de los hermanos. Tenía un espíritu de liderazgo tremendo. Usted es el del medio, me decía. De los hermanos de padre y madre, yo soy el del ¿Y medio. Rafael Tomás? El mayor. El mayor. Sí. El mayor de los 8. Rafael el mayor, mi hermana Celeste, la segunda, y yo el tercero. Mire qué bien. ¿Y cómo era su padre con usted? Porque ya usted me ha dicho de su madre, pero la disciplina en el hogar, en mi casa, ¿cómo se enmarcaba? Aunque papá no quería, porque vivía peleando con nosotros, Ajá. era militar. Era militar. Porque cuando papá nos mandaba a buscar, dijeron a los muchachos que vengan, llegábamos todos y estábamos parados en atención y se regaba. Ustedes no son guardias. Bueno, pero Pero nada, el líder de la manada era Rafael el Tomás. coronel. ¿Y cuántos de los hermanos de padre y madre fueron militares? Rafael y yo solamente. Solamente ustedes dos. De los 6, de los varones, Los varones, sí. de los 6 solamente ustedes dos. Sí. Mire qué bien. De los mayores no, de los mayores está José Caonabo Fernández, que fue jefe de la policía. Sí. Emilio Ludovino Fernández, que fue consultor jurídico, embajador. Correcto. Rafael Tomás, que llegó a rango de coronel.
Francisco César, Hoy en el Panteón, en el Panteón de la Panteón Patria. Nacional. Sí, Francisco César, que llegó a capitán, yo que llegué a primer teniente, capitán en la Revolución, de los hijos de Ludovino, eso era. sí, así es. Que fuimos Bueno, y nos acompaña aquí en esta entrevista su esposa, doña Ana Isabel y producto también de la Revolución. García de Fernández. Ah, sí. Seguro. Estuvo en la guerra de abril. Sí, señor. No me digas. Estuve por allá. En el epicentro de la guerra. En el medio de la ¿Y guerra. cómo fue esa? Bueno, esa situación? Después que estábamos en la guerra, nos casamos doña Ana y yo, En medio de la guerra. en medio de la guerra. ¿Qué día? Ya estaba bien O sea, adelantada la usted guerra. va a cumplir 50 años de casado. Pronto, Oh, Un pero febrero. las bodas de oro. en febrero. Oh, pero mire, eso es digno de celebrar, de celebrarse a todo lo alto durante todo este año y lo que viene, ya, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues mis más sinceras felicitaciones por ello. Ahora, de los vínculos estamos hablando de los vínculos de Camaño con ustedes y de Claudio Camaño. Claudio, yo lo conocí en la policía Ajá. y desde entonces hemos tenido una amistad muy bonita, muy buena. Inclusive después de la guerra, que nos extrañaron del país, nos tocó a los dos A ustedes les tocó el exilio estar en Chile. en Chile. Fuimos ¿Qué para tiempo Chile. duraron en Chile? Yo duré 8 meses en Chile. Oh, sí. Claudio duró un poquito más. Duró un poquito más en funciones consulares. No, nosotros estábamos estudiando en la academia Ustedes estaban en de la Carabineros. Oh, de Carabineros. Bueno, pero llegó un momento en que el gobierno no nos mandaba viático y tuve que despachar a la doña para acá Oh, y quedarme. Me quedé un par de meses más, pero no pude aguantar. Tuve que tuvo que regresar. abandonar. En su opinión, don Mauricio, ¿valió la pena la guerra de abril? ¿Cómo no? A modo de reflexión, así, viéndolo en una perspectiva Entiendo que sí, 50 porque- años después. Tenía que darse la guerra de abril porque la situación era inaguantable. Ahora, los motivos por los cuales el coronel Fernández Domínguez luchó, que fue por el asentamiento de las Fuerzas Armadas, la corrupción que había y ese tipo de cosas. Yo te diría que ahora estamos peor que en el 60. Cuando hablamos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de corrupción se daba En las Fuerzas más Armadas- frecuentemente? Se habían inventado una cosa que le llamaban la cantina. ¿Qué es la cantina? Era un sitio donde las instituciones importaban bebidas, comidas exóticas. Pues era más que una cantina, era también de copas. Era, no, era una cosa que tú no te haces una idea. Eso, además de que le estaba haciendo mella al comercio dominicano, porque una botella de whisky costaba 3 pesos. Una botella de coñac, En ese entonces. Remy Martin, costaba 6 pesos en la cantina. Mientras por fuera a lo mejor te costaba 10 o 12. O sea, era más cara afuera que de... Oh, pero cómo no, eso era una cosa tremenda. Entonces lo usaban los jerarcas para contrabandear, claro. Oh, era Legalmente. era una especie de contrabando legal, de tipo legal. Totalmente legal. Y no solamente eso, había mucha corrupción, mucha corrupción. Pero vuelvo y te repito, la corrupción que había en el 65, yo no sé si es por el cambio de moneda, que antes un peso era $1, Era $1, sí. pero ahora está multiplicado por 100, entonces, Sí, ¿tú me entiendes? así es. Antes yo fui oficial de la policía, Rafael fue coronel, y Rafael lo que tenía era un pellocito que se lo regaló su mamá. Y yo tuve un carrito Se lo regaló su mamá y además siendo ustedes hijos de Ludovino Ludovino Fernández. Es que eso es. En una carta que Rafael le hace a su esposa, que debe estar por ahí, Ah, se doña queja. Lete, se queja la tiene. de que lo único que lamentaba era que no le dejaba ni una casa a sus hijos donde vivir. No me diga eso. El héroe, el jefe de la revolución de abril. Así es. ¿Y cómo se entera usted de la muerte de Rafael Tomás, que ocurrió el 19 de mayo de 1965 en las inmediaciones del Palacio Nacional?
¿Cómo aconteció ese episodio que usted recuerda? Y además de eso, hay algo importante que él le había escrito a usted y se lo había enviado a través de un emisario para que usted supiera que ya él estaba en el país. Yo me enteré de que Rafael estaba en el país mucho antes de eso, porque yo lo que tenía era instrucciones de esperar qué debía hacer. Vino de Puerto Rico un primo nuestro, se llama Miguel Tomás Domínguez. Me dijo, la instrucción de Rafael es que viene para Santo Domingo y que esperes instrucciones de él, que no te muevas de aquí. Su hermano estaba con vos en Puerto Rico. Exacto. Pero estaba buscando la manera de venir, de entrar. La cuestión es que, esperando esas instrucciones, me agarró casualmente el 19 de mayo, me hicieron preso aquí en La Vega. Me llevaron el mismo día el mismo 19 de mayo. Me llevaron a mí preso al Palacio de la Policía. Y me enteré de su muerte estando preso en el Palacio de la Policía. ¿Y qué decía esa nota que él le escribió y le había enviado? Digo, sí, no puede contar. ¿Cómo no? Ese no. Me escribió una nota en una tarjeta de boda, que yo no sé quién eran los que se casaban. Los de la boda. Decía, querido hermano, el compromiso tuyo con la patria, el mío, esto, te ordeno que hagas preso al comandante y coja la Plaza de La Vega. Y coja la Plaza de La Vega. De la policía. Eso no era muy difícil. No era muy difícil. Para mí no hubiera sido muy difícil. Pero la nota llegó tarde. No, a mí me entregaron la nota cuando llegué a la Revolución. Después de estar 2 meses y medio preso en La Victoria, cuando me soltaron, me llevaron al Palacio de la Policía, me hicieron firmar un acta de desagravio y cuantas cosas. Y me despacharon para que fuera a mi casa, a bañarme, a cambiarme y que volviera. Y por ahí mismo me fui para allá abajo. ¿Cómo ocurrió la muerte de Rafael Tomás? Rafael Tomás, después que llegó de Puerto Rico, según tengo entendido, le externó a su compañero que, siendo él el ideólogo y habiendo muerto tantos dominicanos como habían muerto ya, él no había tirado un tiro y que él necesitaba foguearse. Reivindicar eso de sus hermanos que habían caído en combate. Buscó, el jefe de Estado Mayor era el coronel Lora Fernández. Rafael era secretario de Interior y Policía. Lora Fernández es primo de ustedes. Primo hermano. Primo hermano de ustedes. Y Rafael, buscando en los archivos, se encontró con un plan que había tenido, no sé si Lora, La Chapelle o alguien, de la toma del palacio. Dijo, pero esto es factible. Dijo que el plan era factible. Esto es factible, totalmente factible. Y yo, vamos a asumir esto. Habló con Lora y Lora se negó. Dijo que no. Y él entendía que ya eso no era... No era viable. Que no era viable, no, que no era necesario. Y Rafael le argumentó que sí, que era necesario. Ahí hubo una controversia y Rafael se dirigió al secretario de las Fuerzas Armadas, que era Montes Araña. Y le expuso el plan que tenía para llevar a cabo el ataque a Palacio. Y Montes Araña le dio lo que y era el secretario de las Fuerzas Armadas. Cuando Rafael, me lo contó Lora Fernández después, y cuando Rafael llegó de donde Montes Araña, se le cuadró militarmente y le dijo, coronel, tengo autorización del secretario de las Fuerzas Armadas de implementar el plan. El asalto a Palacio. Y Lora, que aunque le tenía mucha confianza a Rafael, era subalterno de Rafael, porque Lora era mayor y Rafael era teniente coronel. Correcto. Pero en ese momento el subalterno era Rafael, sí, porque está hablando con el jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor le dijo, ay, no joda. No me diga eso. Sí. Pero se llevó a cabo, se implementó el plan. Y a mí lo único que me ha dolido mucho, y lo voy a decir por primera vez ahora, es que Rafael muriera sin estar acompañado de ninguno de sus compañeros. De ninguno. Bueno, de eso vamos a hablar
don Mauricio, No después vamos a de una hablar, breve porque pausa, después de una yo breve llegué pausa, hasta ahí, que te nos, voy a decir, que de nos eso no voy a hablar nos más. están haciendo señas para que vayamos a una pausa y entonces cuando retornemos, pues sigamos en esta interesantísima entrevista que estamos llevando, la primera de la que nosotros vamos a dar a conocer al pueblo dominicano sobre los acontecimientos de la Guerra Patria de abril de 1965. Adelante, señor director. Revuelta o revolución, guerra o escaramuza, lo que importa es que toda una generación de dominicanos se unió a una sola voz reclamando vuelta a la Constitución. A pesar de la intervención extranjera, el honor patrio no quedó mancillado. El reclamo de una sociedad libre emergió inequívocamente de entre todos los dominicanos. Militares y civiles, hombres y mujeres ofrendaron sus vidas por una sociedad más justa y democrática. Con el ajusticiamiento de Trujillo y el triunfo electoral del PRD, los dominicanos iniciamos el camino hacia la libertad. Momentos que se tornaron efímeros cuando un nuevo gobierno de facto usurpó el poder. Lesionó los intereses de la mayoría de los dominicanos y reprimió las libertades públicas. Paradójicamente, una élite militar conspira contra el triunvirato, recibiendo el apoyo de la mayoría de sus compañeros y la de todo un pueblo. El reclamo a la Constitución se extiende por todo el territorio nacional. Desde ese momento, ningún otro discurso, ningún otro juicio, ninguna otra promesa le haría cambiar. Libertad, igualdad, justicia, soberanía fueron ideas que pasaron a formar parte de un estado de conciencia colectiva en el pueblo dominicano. Todos los pasos fueron firmes. El triunfo militar y político era inminente. En las calles, además de valor y coraje, se respiraba esperanza por una vuelta segura al gobierno constitucional. Pero el gobierno de los Estados Unidos de América no lo consideró así. En una acción hegemónica y violatoria del derecho de los pueblos a la autodeterminación, burló nuestra soberanía. Desde entonces, el rumbo de la guerra cambió drásticamente. Ahora la lucha era contra los militares golpistas y contra el ejército más poderoso de la tierra. Pero en el campo de la diplomacia, los rebeldes perdieron en todos los frentes. La OEA, tutoriada por el gobierno norteamericano, creó una farsa que se llamó Fuerza Interamericana de Paz. Mientras se enfrentaban al invasor y resistían, manteniendo a todo un pueblo en pie de lucha hasta el final. El conflicto terminó con la firma de un acto institucional y la creación de un gobierno provisional. La Guerra de Abril permitió nuevas elecciones. Las amenazas de un gobierno de facto se borraba del imaginario de los dominicanos. Pero absorbido por la sombra de la intervención, el gobierno provisional violó como el triunvirato el Estado de Derecho y las libertades públicas. Y la agobiante injerencia de un gobierno extranjero presente con su ejército en nuestro territorio eran las evidencias de una derrota política para todos los que habían luchado por la Constitución. Los rebeldes no fueron derrotados en el terreno militar. El ejército más poderoso del mundo no pudo ocupar la zona constitucionalista, pero la paz y los acuerdos logrados con la sangre de combatientes y de civiles inocentes fue burlada por todas las autoridades posteriores al conflicto armado. Pero la historia también es memoria colectiva, donde no se olvidan los hechos que construyen.
Bueno, y aquí estamos de regreso en su espacio, Cultura y Sociedad, conversando con don Mauricio Fernández, con quien nosotros hemos estado llevando a cabo una interesantísima entrevista en la noche de hoy, Fernández Domínguez. Bueno, quiero mostrarle a ustedes esta obra, Trujillo, la emboscada final, que será puesta en circulación en estos días aquí en la República Dominicana, de la autoría de José Cenovas, un historiador dominicano que reside en los Estados Unidos de Norteamérica y que, bueno, trata sobre las horas finales del tirano, acaecida su muerte el 30 de mayo de 1961. De manera pues que le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro buen amigo José Cenovas. Y aquí, este material que apareció, hemos tirado 3 ediciones como libro, pero ahora que aparece en DVD, el gobierno constitucional y revolucionario del presidente Caamaño. Que a propósito, hay actos programados para La Vega, Jarabacoa, Constanza, Santiago y Santo Domingo durante el transcurso de la próxima semana, entre los días 22, 23, 24 de abril. Y en la ciudad de Pasay, en el estado de Nueva Jersey, Amparo Camaño está convocando a una actividad en la biblioteca municipal de allá, en la biblioteca de Pasay, un acto que se va a llevar a cabo el viernes 24 a las 6 de la tarde en Pasay, Nueva Jersey, de manera que desde acá les deseamos, aunque hubiésemos querido estar presente allá con ellos, el mayor de los éxitos posibles. Bueno, don Mauricio, La Vega, ¿cómo participan sus hombres y mujeres en la Guerra de Abril? La Vega tuvo una buena participación en la revolución. ¿A quiénes recuerda? Minguito de la Mota. Minguito de la Mota, todavía vive, no? Sí, un gran personaje. El mismo Motica, que debe ser Motica, pariente también de Minguito, gran amigo nuestro, y por ahí anda Motica. Sí, todavía. Y hubieron mucha gente, ese muchacho que me entregó a mí la tarjeta que yo te dije a ti que me mandó Rafael. Ajá. ¿Recuerda su nombre? Galán. Pero el nombre de él no lo recuerdo. De Jarabacoa, seguro de Jarabacoa. Debe haber sido de Jarabacoa. Pero también estuvieron, me decía, Nico, Francisco Rosario Díaz. ¿Cómo no? Nico. Ramón de la Cruz Gómez. De la Cruz. Osiris Pérez Acevedo. Capitán histórico también. Daniel Peña Liriano. Ese es el veganito. José Urbano Rodríguez. Julio Enríquez Domínguez. Y hay uno que yo le mencioné, que es nuestro buen amigo Gilberto Marmolejo. Ese debe ser de Río Verde. Sí, que era raso entonces. Bueno, estuvo en los inicios y todo el trayecto de la Guerra de Abril. Después se fue al exilio a Nueva York, ¿no? Correcto. De esos personajes que tú has mencionado ahí, Julio Enrique Domínguez, José Urbano Rodríguez y Daniel Peña Liriano y yo conformábamos los ayudantes del jefe de Estado Mayor, de Dora Fernández. A propósito de eso, don Mauricio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los próximos días, le tiene un homenaje aquí en su recinto de La Vega a cada uno de ustedes, y también a los que ya no están. Un reconocimiento que le va a hacer por su arrojo y su participación en cuerpo y alma en la Guerra Patria de Abril de 1965. Mauricio, ¿alguna anécdota del grupo de La Vega que contarnos? ¿Recuerda alguna en especial? Nos dijo alguna, que le hicieron preso a una de las personas suyas cuando llegó aquí a La Vega. A Cruz Gómez. Ajá. Que era raso de la policía. De la Cruz Gómez. Aquí en La Vega, los veganos tienen que estar contestes del papel que jugó Rafael Despradel como policía aquí en La Vega. Fafo Despradel. Fafo Despradel, que tuvo una carrera corta en la policía, porque Fafo era abogado, le gustaban los deportes y esas cosas, pero se enganchó como jurídico, primer teniente, fue escalando y llegó a ser coronel de la policía. Pero en la época de la revolución,
Fafo era mayor. Y Fafo era mi protector aquí en La Vega. Inclusive jugó un papel estelarísimo con mi familia, parte de los cuales participaron en la revolución y lo hirieron en el puente y tuvo que venir a esconderse aquí a La Vega. Y desde que llegó, yo se lo comuniqué a Fafo y me hizo llevarlo, que fue a mi tío, el coronel José Mauricio Fernández. Lo llevé donde estaba escondido, habló con él, le dijo, no se mueva de aquí, que usted está garantizado. Fafo no era el comandante de La Vega. El comandante de La Vega era un coronel. Sin embargo, Fafo. Chestaro Mejía era de aquí, de La Vega. ¿Quién? Chestaro Mejía. Chestaro, sí, pero Chestaro era militar, era guardia. Era guardia. Exacto. Era del ejército. Tuvo una participación destacadísima también. Pero siguiendo con lo de Fafo, a mí me cogieron preso una primera vez aquí en La Vega. Siempre ha habido servicio de inteligencia, lo que llamo Calié y esas cosas, Sí, sí. y me chivatearon allá arriba y parece que dijeron, no, pero allí en La Vega hay un hermano del coronel Fernando Domínguez que está activo. Me mandaron a buscar preso. Ese era Suerte usted. que Fafo me llevó él mismo donde su hermano, que era jefe de la policía, y se hizo responsable ante su hermano de mí. De Y usted. vine con él para acá otra vez. Don Mauricio, un mensaje a todo el pueblo dominicano en estos 50 años de la Guerra Patria de abril de 1965. Dios quiera que no se presente otro episodio de esa naturaleza. Y que sigamos en democracia, que aunque la democracia no ha llenado Con todas su las virtud y sus expectativas, defectos. pero es la democracia, Así mejor es. que cualquier otra cosa. Nada, y desearle paz y prosperidad a este pueblo y que sigamos echando para adelante. Que lo necesita. Bueno, y nada, hemos llegado ya a la parte final de este espacio, Cultura y Sociedad, en su 8º aniversario aquí en Vega TV, con una interesantísima entrevista, bueno, la primera de una serie que nosotros iniciamos en este mes de abril, recordando los acontecimientos históricos de abril de 1965, el evento histórico más trascendental del pueblo dominicano del siglo pasado, y con uno de sus destacados participantes, con una destacada figura que jugó un rol de primer orden, al igual que su hermano, el ideólogo principal de la gesta de abril de 1965, con don Mauricio Fernández Domínguez. Con él hemos estado conversando durante todo este programa y les reiteramos nuestro agradecimiento por acceder a esta interesante entrevista que hemos celebrado. Muchísimas placer. gracias. Un honor para nosotros. Será pues hasta el próximo programa, si Dios lo permite. Muy buenas noches.